Bueno, nosotros vamos a presentar con Marcelo Iomi, mi nombre es Fernando Villoslada, el taller 4, Mujeres Indígenas en Buenos Aires. La idea es abordar las distintas identidades indígenas en contextos urbanos, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Lo hacemos sobre la base de haber analizado un video donde se les hace un reportaje a Maru y Frida, que son dos mujeres que ellas mismas se definen como quichuas o collas, que son migrantes, en el caso de Amaru, de lo que hoy es la provincia de Jujuy. Ella la definió como el Collasuyu, la región sur del Imperio Inca, y en el caso de Frida es una migrante del Estado Plurinacional de Bolivia que se afincaron en nuestra ciudad. Ahí en el relato se pueden visualizar distintos niveles de opresión de género, opresión de raza, opresión de clase. Sobre todo Amaru es la que quizá más desarrolla, contando su propia experiencia, cómo se fueron imbricando de alguna manera estas distintas opresiones. Ella relataba cómo sufrió el racismo y la discriminación en la escuela primaria, donde se desconocía por completo su cultura. Después cuenta cómo ya estudiando en el profesorado de educación inicial, una profesora de historia le fundamentó y le defendió la colonización de América con el argumento de que si no ellos nunca hubieran sido civilizados, digamos, mostrando un fuerte contenido de colonialidad del saber, de colonialidad en la educación, por lo menos en ese momento, con una visión completamente eurocentrista, basada en las teorías evolucionistas que planteaban la superioridad de la civilización occidental, civilización blanca, sobre las civilizaciones de nuestra América. Y bueno, eso la motivó de alguna manera a profundizar en la docencia para, decía ella, romper con esas lógicas de colonialidad en la enseñanza. Bueno, esas fueron un poco las opresiones de raza que ella pudo desarrollar en su exposición. Después hizo referencia a su rol como sicuri, es decir, como una mujer que toca el sikus, contando que también ahí sufrió algún tipo de discriminación y de opresión de género. El sikus es un instrumento que en las culturas andinas está destinado a ser tocado por hombres. En el caso de ella, llegó incluso a escuchar que le podía causar, o lo que se dice habitualmente, que le puede causar esterilidad a las mujeres tocar el sikus. Bueno, de alguna manera, estando ya en Buenos Aires, se logró ser sicuri, no tuvo inconvenientes con sus compañeros varones de su propio grupo étnico. No tuvo inconvenientes en ese sentido y logró ser parte y conformar grupos de sicuris. En el caso de Frida problematiza directamente este tema de las sicuris. Ella hace una explicación por contexto. Ella dice, en Bolivia, yo entendía que en el marco de ese contexto cultural, donde las mujeres bailamos y cantamos, los hombres tocan el sikus, y eso está bien porque es complementario. En cambio acá está bien que hayamos cambiado porque es una forma, porque nosotros necesitamos expandir el uso del sikus, porque es una forma de reafirmar nuestra propia identidad cultural. De alguna manera, mostrando cierta aceptación de determinados mandatos de género en la sociedad en la que ella vivía en Bolivia, con los cuales rompe ahora. Esa es un poquito la exposición que ella hace. En un sentido lo justifica por el contexto, a partir de lo de la complementariedad que explicaba antes,
pero a su vez reafirma su opción por haber avanzado en ese terreno como parte de la reafirmación de su identidad cultural. Una de las cosas que se nos planteó en la cocina de este trabajo es que vinculemos este video, lo que pudimos ver con la categoría de interseccionalidad. En primer lugar, por ahí desarrollar un poquito brevemente qué es la interseccionalidad y cómo surge para poder bajar bien a tierra la vinculación que le encontramos. En primer lugar, entender que es una categoría que implica una imbricación entre las distintas opresiones, una imbricación, un encadenamiento entre la opresión de raza, la opresión de sexo y la opresión de clase, es decir, entre el sexismo, el racismo y el clasismo, entendiendo el sexismo también como muchas otras implicancias, como puede ser la transfobia, la homofobia y distintas expresiones opresivas de ese tipo. Bueno, implica, decía entonces, una imbricación de esos conceptos, un encadenamiento, se alimentan recíprocamente. Para la teoría que defiende la categoría de interseccionalidad, todas estas opresiones tienen un carácter sistémico y no simbólico, y no se puede establecer una jerarquía superior entre un tipo de opresión y otra, sino que todas tienen de alguna manera la misma importancia en el análisis. Y que por supuesto estas opresiones van variando de acuerdo al contexto en el que se verifican. Bueno, es un poquito haciendo una breve síntesis de lo que es la interseccionalidad. Surge dentro del movimiento de mujeres negras de Estados Unidos, fundamentalmente como una crítica a un aspecto de la teoría marxista que le daba preponderancia absoluta a la opresión de clase, considerando el resto de las opresiones de carácter simbólico, y eso tenía una consecuencia práctica, que es que en las luchas, en la organización de las luchas, no se le daba importancia a la organización de las luchas en contra de la discriminación, del racismo, sino que se centraba en la organización de la lucha económica. A partir de ese debate que surge dentro de las organizaciones marxistas, estas mujeres van incorporando el concepto, la categoría de interseccionalidad. Fue una categoría que se fue sintetizando con la teoría marxista, y hoy ese debate está bastante saldado. Creemos que la vinculación que le podemos encontrar con el video es bastante clara, digamos, o sea, tanto Amaru como Frida sufren de manera encadenada varias de estas discriminaciones, el racismo una vez que emigraron a Argentina, la opresión de género tanto en su lugar de origen como en Buenos Aires, porque el mandato cultural de las mujeres no pueden tocar el circus no es exclusivo de acá, sino que justamente es un mandato cultural de su propia cultura. Es decir, en cada contexto también podemos aplicar el criterio de la categoría esta de concepto dentro de la categoría de interseccionalidad. En cada contexto se manifestaban de manera diferente estas opresiones. También es importante ver que de este análisis y de la categoría interseccionalidad se pueden desprender debates. Creo que es una oportunidad de abrir debates. Es evidente que hay un denominador común en todas las opresiones, que es que siempre vienen de arriba hacia abajo, es decir, sin pretender que la categoría de clase o la opresión de clase tenga más importancia que las otras. Quizás haya que entender que es una categoría que tiene más que ver con explotación que con opresión, y justamente si entendemos que el racismo, que la opresión de género tiene un carácter sistémico, que tenga un carácter sistémico significa que existen porque esas opresiones son funcionales a la reproducción del sistema capitalista, que justamente la característica decisiva del capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Por eso un debate abierto es ese, hasta dónde esta cuestión de las jerarquías no invisibiliza el peso que tiene
la explotación de una clase social sobre la otra en la sociedad, como vehículo para que todo el resto de las opresiones, que siendo sistémicas, digamos, se expresen. Se corre el riesgo, si no, de caer en una visión identitaria, donde las alianzas necesarias entre los sectores oprimidos se den solo por identidad, es decir, los pueblos originarios por su lado, las mujeres por su lado, los trabajadores pobres blancos por su lado, y que no se produzca una verdadera alianza de clase entre los distintos sectores oprimidos como forma de enfrentar y derrotar esta dominación. Bueno, va a continuar Marcelo con el tema del resto de las consignas propuestas y la propuesta pedagógica que le planteamos a los chicos.